comprobando. Yo les decía, antes de que entremos a esta presentación, les decía que en la vida real, a veces las personas tenemos una idea del precio en que están las cosas en el mercado. Pero cuando en realidad ya hacemos presencia en el mercado y empezamos a tratar con el vendedor, resulta que las operaciones de compra-venta las realizamos a menor precio del que pensábamos que costaba. Cuando sucede eso, entonces es lo que en teoría llamamos un excedente del consumidor, que a la larga no es más que un ahorro que tiene el consumidor, ¿verdad? Por eso dice acá, para estos profesores norteamericanos, dice que el excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por una cierta cantidad de bien y la cantidad que el consumidor realmente paga. Entonces, en el ejemplo que damos, a raíz de una tabla, por ejemplo, de demanda, hay algunos consumidores o un consumidor va que está de acuerdo que al precio de 8, o algunos consumidores va que cuando el precio está a 8, la cantidad de bienes que piensan comprar son 30. Otros con la idea que pueden encontrar el producto a 4, ¿verdad? Y piensan comprar 10 unidades. Ya les expliqué que como en el eje de las abscisas se van poniendo aquí en los rangos las cantidades, entonces estas se interpretan, son acumulativas, así como lo puse yo acá. Pero en realidad aquí son 30 y de 30 a 40 solo hay 10. De 40 a 50 son otras 10, ¿verdad? Entonces, hay 4 que desearían comprar 10 unidades, perdón, 10 unidades a 4. Y otra cierta cantidad de gente con otras 10 comprar 50 unidades cuando el precio está a 2. Finalmente, el mercado, después de ejercer pues, la función social que tiene, que es de poner en contacto a compradores y vendedores para que se lleven a cabo las múltiples transacciones de un determinado producto, finalmente el mercado rinde su aporte logrando establecer cuál es el precio y la cantidad de equilibrio. En este caso, se estableció que el precio de equilibrio está a 2 y la cantidad que se logró vender a ese precio fueron 50 unidades. Entonces, de la totalidad del mercado. Entonces, ¿qué pasó? Aquellos que iban a comprar a 30 hubieran gastado, o que hubieran comprado 30 unidades, hubieran gastado 240 quetzales. Los que pensaban pagar 4 hubieran gastado 40 en total. Y los que vivan al mercado ya con la idea de solo pagar 2, hubieran gastado 20, ¿verdad? Gastaron 20. Pero ¿quiénes se beneficiaron? Los de 2 no, porque resultó que ese fue el precio de equilibrio. Estos en realidad no tuvieron ahorro, pero los que sí tuvieron fueron los que pensaban pagar 4 y que pensaban pagar 8 y que ya se dieron cuenta que en el mercado todo se quedó a 2. Por eso es que las ventas totales del mercado fueron las 50 unidades a 2. Y eso dio, digamos, un movimiento financiero de 100 unidades. En tanto que con la idea con que estos consumidores fueron al mercado, hubieran gastado 300. Por lo tanto, esa diferencia entre lo pensado y lo real, hay una diferencia de 200 quetzales, ¿verdad? Que es lo que se conoce como excedente del consumidor, que a la larga es un ahorro, ¿verdad? ¿Estamos claros entonces ya con esto? ¿Entendimos todos, jóvenes? Por favor, una respuesta. Sí, sí, Muy, licenciado. ok. Entonces vean, se recuerdan que el día anterior vimos las variaciones de la cantidad demandada y las variaciones de la demanda, ¿verdad? Esta es la variación de la cantidad demandada, que se sucede
única y exclusivamente por variaciones en el precio, ¿verdad? En este precio del bien que estoy tratando acá. La otra cuestión es la variación de la demanda, que son desplazamientos completos, pero que ya no se deben a el precio del bien, sino que se deben a las otras condicionantes objetivas en que actúan los compradores, que son el precio de los otros bienes, el ingreso, los gustos y preferencias, la población. Y ese día recuerdo que les hablé también bastante de la moda, de condiciones climatológicas, subsidios, aranceles, etcétera. Todo eso influye y que pueden provocar desplazamientos completos de demanda. Tanto para la derecha serían aumentos de demanda. Si se dan a la izquierda serían disminuciones de demanda. Pero tomen en cuenta que cuando hablamos de variaciones de la demanda son cambios totales de la curva y que cuando hablo de variaciones de la cantidad demandada son cambios en las cantidades del bien a lo largo de su curva, ¿verdad? Son cosas totalmente diferentes. Sobre esta curva viene entonces ya una cuestión técnica que se llama elasticidad. Y no se me vayan a ir, voy a quitar esto y bajar la presentación de la elasticidad. Yo recuerdo también que ya había iniciado este tema cuando les hablé de un hule, ¿verdad? Solo para que tengamos el mismo concepto de lo que es elasticidad. Si a un hule yo lo agarro por los extremos, ¿verdad? Los extremos puede ser que si lo hago a la derecha, por ejemplo, puede hacer que el hule se estire o se encoge, ¿verdad? Entonces eso, si se estira bastante, es bien elástico. Si se estira, pero muy poco, ¿verdad? Pues tiene cierta resistencia. Y habrá algún otro hule que yo no lo logre estirar. Y entonces eso, digo yo, es inelástico, ¿verdad? Pues algo parecido es con la curva de demanda. Esa curva donde representamos las cantidades demandadas, ¿verdad? Y entonces la elasticidad de la demanda, en pocas palabras, no es más que los movimientos que la demanda tiene por efecto de cambios, ya sea en el precio del bien que estoy estudiando o modificaciones en el ingreso de la persona que lo adquiere. Y entonces ahí vamos a conocer elasticidad precio, o sea, elasticidad de la demanda en función al precio, la elasticidad de ingreso, o sea, ¿verdad? Elasticidad de la demanda en función al ingreso y la elasticidad cruzada, que es cuando la cantidad de un bien va a modificarse como consecuencia del cambio en el precio de otro bien que que puede ser sustitutivo o le puede ser complementario. Muy bien. Entonces, aquí se define lo que es la elasticidad, la medida del cambio que experimenta la cantidad que de una mercancía se demanda como consecuencia de una modificación de su precio o del ingreso de las personas. Ceteris paribus. Por cierto, en este momento me recordé de la compañerita, no sé si del 103 o 104, no sé si entró. ¿Se recuerdan que hubo una compañerita que nos acompañó de Sí, esos Lick, salones? pero no sé si Sí, le pidió acceso. pues yo le di acceso a un par de personas, pero no sé si está presente. Eh, sí, Lick, solo que entré con otra cuenta. Ah, no tenga pena, pero me alegra que esté entonces Ajá. escuchando. Ok, entonces continuamos. Este,
Veamos primero la elasticidad precio. Yo les dije que estoy utilizando esta simbología X. ¿Por qué utilicé X? Porque la X es en el eje de las abscisas, la cantidad del bien, ¿verdad? Y P, que es el precio, ¿verdad? Entonces, XO es cantidad original menos cantidad modificada, ¿verdad? Cuando es XO más cantidad modificada como denominador, esta parte es lo que nos da eh, la variación porcentual en términos relativos, pues la cantidad demandada. Y esta otra parte como denominador es la variación porcentual del precio que provoca el cambio, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que elasticidad de precio no es más que la relación proporcional de la cantidad demandada respecto a la variación proporcional de la variable que lo provoca. Pero aquí estoy viendo el precio. Muy bien. También recuerdo que ahora que veo las presentaciones que habíamos hablado de los coeficientes de la elasticidad precio, ¿verdad? O sea que en otras palabras dice, la elasticidad nos indica en qué proporción, es decir, en términos relativos, ¿verdad? En términos porcentuales, varía la cantidad demandada cuando varía proporcionalmente el precio o el ingreso. Depende del tipo de demanda que estemos viendo, ¿verdad? Entonces, los coeficientes de la elasticidad de la demanda en función al precio van a ser 5. Cuando es mayor que la unidad, pues va a definir una sección de la demanda que se califica como elástica, porque en toda ella la proporción en que varía la cantidad va a ser mayor que la variación en el precio o en el ingreso que la provocó. Por lo regular, la pendiente de las curvas, es decir, curvas con este tipo de pendiente, estas son elásticas, ¿ves? Porque aquí solo al ver la representación geométrica uno se da cuenta que a una variación proporcional del precio, la cantidad demandada va a variar más que proporcional. Bueno, los otros coeficientes es bueno, entonces, cuando es mayor que 1, el coeficiente dijimos que es elástica. Cuando es menor que 1, se define pues aquella sección de la demanda que se va a calificar como inelástica, porque en toda ella la proporción en que varía la cantidad demandada es mayor que la proporción en que varía el precio o el ingreso. De manera tal que si yo trazo una línea aquí para este precio y otro acá, me voy a dar cuenta que es inelástica porque la variación proporcional del precio, ¿verdad? Va a ser mayor que la variación que se dé aquí en la cantidad. Ok. Y cuando es unitaria, por lo regular es una curva a 45, con pendiente 45 grados. Aquí se menea un porcentaje, igual porcentaje se va a menear en la cantidad demandada. Por eso se dice que es unitaria o proporcionalmente elástica. Y esto es cuando el coeficiente nos sale igual a 1. Y existen estos dos tipos de elasticidad que son casi teóricas. En realidad, aquí lo que pasa cuando es nula o cero, significa que el precio puede estar variando acá, pero la cantidad demandada va a estar fija, ¿verdad? Hemos utilizado siempre el ejemplo de la sal, porque la sal puede estar a 2 centavos la libra, a 5 centavos la libra, a 10 centavos la libra, y de todas maneras vamos a utilizar la misma medida de sal, por ejemplo, para echarle a la olla de frijoles, ¿va? No que porque esté barata la sal, le voy a echar una libra a la olla de frijoles, no. Entonces, ese es el tipo de productos que tienen elasticidad nula o perfectamente inelástica. Contrario a esto, está esta curva que es perfectamente elástica o infinita. Pero eso significa que a un precio determinado, la cantidad que se demande del bien va a ser eh, perfectamente elástica, ¿verdad? Pero todo es que suba un poquito y se deja de mandar.
Entonces, la infinita o perfectamente elástica define una sección de la demanda como perfectamente elástica porque en ella la cantidad demandada varía ilimitadamente, permaneciendo inalterable la variable independiente, es decir, el precio o el ingreso, ¿verdad? Muy bien, esos son los coeficientes, entonces ya habíamos pasado inclusive, aquí estoy como haciendo un gran repaso a ustedes para el segundo parcial. Tenemos la representación aritmética de una demanda en función al precio y yo les pedía que calculáramos el coeficiente de elasticidad cuando la cantidad varía de 1 a 2. Entonces, 1 va a ser la cantidad original, 2 va a ser la cantidad modificada. Entonces, la fórmula es cantidad original menos cantidad modificada partido cantidad original más cantidad modificada. Entonces, tenemos 1 menos 2, 1 más 2, que es igual a menos 1 sobre 3. En el precio original 9 y precio modificado es 8, ¿va? Entonces 9 menos 8 partido 9 más 8. Y tenemos 1 sobre 17. Entonces, es lo que me decían, ustedes me dieron un nombre ahí, ya no me recuerdo, para dividir quebrados, la ley del sándwich, creo que me dijeron, ¿va? Jóvenes. Y licenciado, la ley del sándwich. Ahí aprendiendo nuevos términos, la ley del sándwich, como dice don René Kulajay. Entonces aquí es 1 por 17 menos 17 y 3 por 1, 3, que me da entonces 5.67. Repito nuevamente, como este es un repaso, que el signo menos lo que me está indicando es que se trata de una curva que tiene pendiente negativa, ¿verdad? De izquierda a derecha. Eso es lo que me recuerda. Y claro, porque estoy en función al precio. Y eso se debe, ¿a qué se debe eso, jóvenes? A una ley económica, que es la ley fundamental de la demanda. El señor economista austriaco Alfred Marshall dijo que las cantidades que de una mercancía se demanden, están viendo el cursor, ¿verdad? Tienden a variar en sentido inverso a su precio. O sea que entre el precio es más alto, demandan menos. Va bajando el precio, va subiendo la cantidad demandada. Eso es variación inversa al precio, ¿verdad? Ceteris paribus. Muy bien. Ahora, lo interesante es, entonces, dar a entender o, es decir, describir qué significa el coeficiente encontrado, ¿verdad? Y ahí significa que a una variación proporcional del precio del 1%, ¿verdad? La cantidad demandada se espera que varíe más que proporcional, es decir, 5.67%. Es más que el 1% del precio, ¿verdad? Por lo tanto, la demanda en esa variación es elástica. ¿Estamos? ¿Por qué es elástica? Es lo que les digo yo, el precio, al modificar el precio, la elasticidad varía mucho. Entonces, pónganme atención. Si el precio baja 1%, se espera que la cantidad demandada aumente el 5.67%. Pero, de acuerdo con la ley, si el precio sube, significa que la cantidad demandada va a bajar 5.67%. ¿Me entienden? Porque, por ejemplo, el precio, pues vamos a poner el ULI aquí, ¿va? En esto, digamos. El precio de arriba, si sube, va a hacer que baje la cantidad, que baje el 5.67% de la cantidad demandada, porque la cantidad demandada varía inversamente a los movimientos que tiene el precio. Eso sí lo entendemos, ¿va, jóvenes? A ver, don René, entonces como sabemos que el 5.67% es el coeficiente que nos salió acá en esta parte de la demanda que estamos viendo, ¿qué pasa
si yo como dueño de la empresa dispongo subir el precio en 2%, ¿qué va a suceder? ¿O qué puedo proyectar que suceda? Sí, Celeste. Ya que don René no me contestó. Celeste, vaya. Gracias, licenciado. Bueno, según lo que estaba explicando, si usted decide subir el precio a un 2%, lo que va a pasar es que la cantidad demandada va a caer en un 5.67%. Por eso que hice la pregunta, porque quería que tomaran conciencia de esto. El 5,67% es una variación por el 1%. Y mi pregunta fue, si subo el precio en 2%. Usted, Celeste, hizo muy bien en decirme que va a bajar, pero se quedó corta con la baja, porque está manteniendo el coeficiente 5,67, que es por el 1, pero yo estoy hablando por 2%. Sería Sería el 8.34, ¿no? correcto, correcto. Sería 11.34, ¿ah? Sí, licenciado. Correcto, de eso se esperaría. Entonces, ahora bien, si mi pregunta fuera, dado este coeficiente, ¿cuánto estimo que modifica la cantidad demandada si bajo el precio 3%? Sus ventas aumentarían en una cantidad demandada del 17.1%. Correcto, aumentaría, ¿verdad? Porque recuérdense, insisto, bueno, yo no sé si ustedes van a ser economistas o qué piensan estudiar administración, pero los economistas nunca se nos tiene que olvidar la ley fundamental de la demanda, ni la ley fundamental de la oferta, ni el principio de racionalidad económica, ¿me entienden? Son leyes y principios que tenemos que tener presentes siempre. Entonces, como estoy hablando de una demanda en función al precio, esta va a modificarse en sentido inverso. Muy bien. Entonces ahí creo que ya todos comprendimos, ¿verdad, joven? Si hay alguien que no comprenda, por favor, que me lo diga y repetimos. Yo les dije la vez pasada que esto, por favor, no me vayan a decir nunca que esta es la ley fundamental de la demanda. Yo les dije que gráficamente pongo esto para darme la idea, que me indique gráficamente cómo es que funciona la ley fundamental de la demanda. Pues dice, mire, incremento el precio implica, ¿verdad? Cantidad demandada baja. Baja el precio implica cantidad demandada se incrementa o sube, ¿verdad? Ceteris paribus. Eso es lo que dice la ley fundamental de la demanda. Pero esta simbología no es la ley. Ok. Entonces, jóvenes, este es otro ejercicio. ¿Se recuerdan de la tabla? Se les señaló que calculáramos la coeficiente de elasticidad en estas combinaciones de precios y cantidades demandadas, que es precisamente este ejercicio. Como ya lo hicimos, realmente ya se hizo. Entonces acá observamos que con la ley del sándwich queda menos 7/13. Entonces da un coeficiente de 0.54. Eso pregunto a la general, ¿es mayor o menor que la unidad? Menor que la unidad. Correcto. Y por eso, al ser menor que la unidad, es inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que a una variación proporcional del precio del 1%, la cantidad de cadenas va a variar 0.54%, o sea, menos que proporcional. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que esa demanda no es tan sensible a las modificaciones del precio. Ese bien no es tan sensible a las modificaciones del precio porque es inelástica.
¿verdad? Recuérdense de la sal que les dije. Esa es perfectamente inelástica, ¿verdad? No tiene nada de sensibilidad al precio. Por eso es que no se menea cuando los precios bajan o suban. Porque es ahí sí que perfectamente inelástica. Pero este es simplemente inelástica. Quiere decir que sí se modifica un poco, solo que menos al porcentaje del precio que la provoca. Entonces, pregunto, si subo el precio en 1% teniendo este coeficiente, la demanda de mi producto, si subo el precio 1%, ¿cuánto va a bajar la cantidad demandada? O al menos estimar cuánto va a bajar la cantidad demandada si subo el precio. El 0.54%. ¿Correcto? O sea, jóvenes, ya sea que suba o que baje 1%, la cantidad demandada va a variar 0.54%. Si el precio sube, ¿qué pasa? La cantidad demandada va a bajar. Si el precio baja, la cantidad demandada va a subir, ¿verdad? En 0.54. Claro, si yo ya pregunto, ¿qué pasa si le bajo el precio 10% al producto? ¿En cuánto espero? En primer lugar, ¿qué va a suceder con la demanda? ¿Escucharon la pregunta? ¿Qué pasa si le bajo el precio al 10% del producto teniendo este coeficiente? Si le bajo el precio, ¿qué espero que suceda en la demanda? Que aumente la cantidad demandada en un 5.4%. Correcto, señorita. Ya Celeste ya domina el tema. No sé, yo quisiera escuchar a otras personas, pero se les adelanta Celeste. Bueno, entonces, aquí en este otro ejercicio, aquí como pueden ver, ya estoy haciendo preguntas. Bueno, siempre es de la misma tabla, ¿verdad? Miren, aquí estoy preguntando desde el 10 hasta el 0, ¿va? Del 10 hasta el 0, creo que pregunté ahí. No, 19. O sea que estoy preguntando aquí, ¿ve? ¿Verdad? Entonces ahí, según esa tabla, es cantidad original es 0, cantidad modificada, ¿verdad? Entonces sería menos 1 sobre 1. El precio aquí fue de original de 10 y después fue de 9, ¿verdad? Entonces, precio de 10 menos 9, 10 más 9. Entonces da 1 sobre 19. Entonces, aplicando la multiplicación de quebrados, 1 por 19 serían menos 19 sobre 1 menos 19. ¿Verdad? Aquí sí es altamente elástica, miren ustedes. ¿Verdad? Significa que a una variación proporcional del 1%, la cantidad demandada varía más que proporcional, ¿ve? 19%. Es bien alta, ¿verdad? O sea, es muy elástica la demanda aquí al principio, ¿verdad? Al principio. Se baja el precio, compran más, ¿verdad? Más que proporcional. ¿Estamos? Y seguidamente tenemos el planteamiento de este tema, digamos, con una redacción de un texto, dando un texto y calcular entonces la elasticidad en virtud de que ustedes ya conocen lo que es una función de demanda. Ya saben despejar las pendientes, conociendo la función, ya saben armar una tabla aritmética, etcétera. Entonces, conociendo la función de demanda-precio, determina el grado de elasticidad entre las variaciones de sus precios. Digamos, esta demanda de este bien obedece a la función matemática cantidad demandada es igual a 8 menos 1P. Entonces se le pide calcular el coeficiente de elasticidad cuando el precio varía de 8 a 4 quetzales. Aquí está sencillo, ¿verdad? Sencillamente sustituyen ese precio de 8 y 4
aquí en P y lo despejan, ¿verdad? Para conocer cuál es la cantidad demandada para cada uno de ellos. Entonces, al utilizar 8 por 1 menos 8 y a 8 va a ser 0. O sea que al precio de 8, cantidad demandada va a ser 0. Al precio de 4, al despejarla, me doy cuenta que la cantidad demandada va a ser 4. Entonces, ya tengo, ¿verdad? Las combinaciones donde voy a calcular la elasticidad, ¿verdad? Que me están pidiendo aquí en el texto. Entonces, llego a la formulita 0 menos 4, 0 más 4. Es igual a menos 4 sobre 4, ¿verdad? Y 8, etcétera, sería 4 sobre 12. 4 por 12 y 4 por 16, ¿verdad? Perdón, 4 por 4, 16, 4 por 12, 48. Y nos da menos 3. Alguien que tenga una calculadora ahí a la mano, que me haga el favor de hacer las divisiones por separado. Menos 4 sobre 4 es menos 1. Y 4 por entre 12 es 0. ¿Qué, jóvenes? Vamos a llamarla. Ah, pero es que yo apagué el teléfono. 0.33. Correcto. Entonces, si dividen, ¿verdad? 1 entre 0.33 les va a dar menos 3 también. ¿Se dan cuenta? Sí. Es decir, al seguir desintegrando los quebrados, pues, pero como aquí ustedes están acostumbrados a la ley del sándwich, peor a esta hora, ¿a ustedes? Que ya se lo van a preparar. Muy bien. Continuamos entonces. Yo no, bueno, el anterior, compañeros que estuvieron en la última clase sí habían desarrollado estos ejercicios. ¿Jóvenes? Estos no, licenciado, nos quedamos en la lámina anterior. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces, vean el texto. Calcule la elasticidad precio de la demanda cuando varía el precio de 10 a 8 unidades monetarias, siendo la función de demanda 50 menos 5P. Entonces ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es sustituir, o sea, despejar la cantidad demandada conociendo el P, ¿va? Entonces aquí sería, utilizando los 10, serían 10 por 5, sería menos 50. Y 50, que es la constante, es igual a 0, ¿ah? Entonces, al precio de 10, 0. Cuando el precio es de 8, tenemos que la cantidad demandada es de 10. Entonces, ya sabemos nuestra tablita de donde vamos a calcular el coeficiente de elasticidad. Utilizamos la formulita, cantidad original menos cantidad modificada, ¿verdad? Aquí la cantidad original, miren, fue 0, la modificada fue 10. Da menos 10 sobre 10. Y el precio original 10 y el modificado 8. Da 2 sobre 18. Por lo tanto, 10 por 18, 180. 10 por 2 igual 20. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad es 9. Es elástica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mayor que la unidad. ¿Y lo practicaron, jóvenes? Don René ya terminó este ejercicio.
Licenciado, fíjese que eso me queda duda donde, ¿cómo puedo ver es cuando es elástica -9, cuando el precio dice de 10 a 8 unidades monetarias? Sí. Recuerde que estos precios se los estoy dando yo aquí en el texto, Ajá. pero para poder conocer las cantidades que corresponden a cada uno de estos, yo les doy la función matemática de esa demanda. Y entonces ahí tienen que despejar, ¿verdad? La cantidad demandada, sustituyendo en la fórmula los precios, que fue lo que hicimos aquí, ¿ve? Ujú. Aquí está el precio de 10, aquí está el precio de 8. Y por eso es que a esas cantidades salieron 0 y 10 de cantidad demandada. ¿Entendió, René? Sí, licenciado. Por cierto, ya no he escuchado, bueno, como ya no logro ver aquí todos los nombres de ustedes, la señorita Astrid, ¿está presente o independientemente que apoye el paro, pero no sé si está escuchando su clase? Aquí estoy, Lick. Porque ahora recuerdo que son dos Astrid, ¿verdad? Las dos están. Sí, Lick. Ah, está bien. Ok. Entonces, ¿ya llegaron a calcular sus ejercicios, a desarrollar sus ejercicios? Jóvenes, porque están estos otros, ¿ve? Háganme el favor entonces, quienes ya terminaron, de desarrollar estos otros ejercicios con un texto totalmente diferente. Dice, dada la función 100 menos 10p, calcule el coeficiente de elasticidad cuando el precio varía de 10 a 0. ¿Qué van a hacer ahí ustedes? Y el otro es, calcule el coeficiente de elasticidad cuando se demandan 4 unidades al precio de 6 y cuando la demanda es de 6, perdón, y cuando se demandan 6, cuando el precio baja a 4. Que conste que ahí están los resultados, pues, pero lo que me interesa es que se ejerciten define sección de la demanda que califica como proporcionalmente elástica. Sí, por eso le decía, ambas son elásticas. No, joven, porque No. elástica es la de arriba. Y, perdón, elástica es esta, ¿ve? Mayor que 1. Sí, perdón, son proporcionales unitarias. Correcto, muy La bien. palabra Muy bien. proporcional no la coloqué. Ya, correcto, correcto. Lick, entonces, aunque tenga -1, sería unidad o proporcionalmente elástica. Sí, niña, o sea que no me puso atención cuando hablé del signo. El signo menos, pero fíjense bien, estamos en la elasticidad precio de la demanda. Cuando conocimos la representación algebraica de la demanda, o sea, la función matemática, yo les hablé de la línea recta matemáticamente, ¿verdad? Que de una demanda en función al precio
son descendentes de izquierda a derecha, sus curvas. Y esto significa que tiene una pendiente negativa. Por eso tienen el menos. ¿Me entienden? Por eso tienen el -1 en una ecuación. Aquí mire, es -1. ¿Por qué? Esto me indica que está en función al precio y que va a tener una curva descendente. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad, digamos aquí el -3, pero es elástica porque lo que yo interpreto es el 3. El menos lo que me confirma es que es una curva descendente de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque está en función del precio y que eso significa que varía de manera inversa. Entonces, en estos ejercicios, eso por favor no se les Ya olvide. entendí, Lick. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pregunten porque como este temita ya lo volví a repetir en esta sesión, ya no lo vamos a tocar, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, paso a las últimas láminas de este tema. En este que les estoy diciendo los factores que determinan la magnitud de la elasticidad precio de la demanda, es decir, el tamaño del coeficiente. Uno de ellos es que el número y la cercanía de los sustitutos del bien, mientras más abundantes y mejores sean los sustitutos, mayor será la elasticidad precio de la demanda. Vean, un bien sustituto es aquel que en su consumo puede sustituir a otro. Por ejemplo, no sé si les hablé de la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, la elasticidad de la demanda de esos bienes, entre ellos, si me suben el precio de la Coca-Cola, pues dejo de consumir y voy a consumir Pepsi-Cola porque es un bien sustituto, ¿verdad? Entonces, son bastante elásticas cuando es muy cercano el bien sustituto. Otra cosa, el número de aplicaciones del bien. Mientras más sean los usos a los cuales se puede destinar el bien, tanto mayor será su elasticidad precio, ¿verdad? Si yo puedo usar este bien en un montón de cosas, es mayor la elasticidad. Otro, gasto para compra de artículo. Cuando mayor sea el porcentaje del ingreso que se gasta en el bien, mayor será su elasticidad. Ejemplo, automóviles, zapatos. Tiempo de ajuste. Mientras más tiempo se conceda para el ajuste de la cantidad de un bien demandado, más elástica será su demanda. Y el nivel de precios. Si el precio vigente se encuentra hacia el extremo superior de la curva de demanda, la demanda será elástica que si se encuentra hacia el extremo inferior. Y eso es esta gráfica, ¿verdad? Entonces vean, aquí tengo una curva de demanda. Pero primeramente, por favor, en estos minutitos, pongamos atención. Esta fue la tabla que yo les di al principio, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando principiamos el tema? Aquí al precio de 10, 0, va bajando el precio, va aumentando, baja el precio, va aumentando la cantidad demandada. ¿Qué pasaría si todos compramos? Al precio de 10 nadie va a pagar, ¿verdad? Nadie va a comprar, por lo tanto, el gasto total va a ser 0. Pero al precio de 9 se va a comprar una unidad, miren, entonces el gasto total va a ser 9. Al precio de 8 se compran 2, por lo tanto se gastan 16. Al precio de 7, 3, por lo tanto es 21. Y así sucesivamente, ¿verdad? Al precio de 5 se compran 5 y por lo tanto se gastarían 25.
Al precio de 4 se compran 6 y por lo tanto se gastarían 24 y etcétera. Al precio de 1, ni modo, bien barato, se compran 9. Y al precio de 0, pues todos van a querer que les regalen las 10 unidades, ¿verdad? Pero no genera ningún ingreso. Entonces, acá, esta columna de cantidad demandada y el precio que va acá, trazo de 10 a 10, ¿verdad? ¿Verdad? De 0, perdón, aquí está 0 en las cantidades, aquí es 0, ¿ah? Al precio de 10 es 0, es este punto. Están viendo el cursor, ¿verdad? Es este punto. Pero al precio de 0 es 10, es este otro punto. ¿Cierto? Ahora, cuando trazo la curva de gasto total, dice, al precio de 10 es 0. Aquí va, es 0, ¿no? Al precio de 10, 0. Al precio de 9, 1. ¿Verdad? Al precio de 9 más o menos, aquí es 1. Al precio de 8, 2, sí, más o menos. ¿Verdad? Perdón, al precio de 8 y a 16 va a ser por acá el gasto. Al precio de 7 se gastan 21, ya voy por acá. Al precio de 6 se gastan 24, estoy aquí, ¿ve? Al precio de 5, 25, aquí estoy, ¿ve? Al máximo precio, ¿ve? Que va a coincidir precisamente con la mitad aquí, ¿ve? Con la curva. Porque aquí, bueno, y así sucesivamente trazo toda la curva de gasto total, esta, ¿ve? Entonces, jóvenes, si yo calculo los coeficientes de elasticidad en este punto, me va a dar infinito. Y en el tramo de aquí para acá, o sea, en el tramo de 0 a 5, me va a ser elástica. Perdón. Va a ser, sí, va a ser elástica, más que la unidad, ¿verdad? Más que 1. Si de aquí de 4 para 1, digamos, en estos precios, de aquí, de 4 para 1, que es 1 por acá, van a ser, elasticidad es menor que la unidad. Aquí, ¿ve? Entonces, van a ser coeficientes, va a ser inelástica. Y aquí va a ser elástica, aquí inelástica, y exactamente aquí es la elasticidad 1. Y aquí la elasticidad 0, perfectamente inelástica. ¿Verdad? Eso es si calculamos las elasticidades. Aquí van a coincidir, pues que aquí van a ser, aquí puedo poner tal vez, para que ustedes entiendan más. Y mayor que 1 aquí, ¿verdad? Mayor que 1, menor que la elasticidad menor que 1, ¿verdad? Por eso aquí va a ser inelástica, ¿verdad? ¿Estamos? Si se calcula el coeficiente de elasticidad aquí es infinito. Calcula el coeficiente de elasticidad aquí en este punto es 0. En este tramo menores que la unidad, o sea, va a ser inelástica. Y en este tramo van a ser elásticas mayores que 1. Y exactamente aquí es unitaria. Ahí estamos entonces. Y bueno, primero Dios, el viernes logramos examen. Y entonces, aunque a ver qué información, fíjese que una de las llamadas telefónicas que tuve es que me comunique con la jefatura de área común. Si hay alguna noticia, yo inmediatamente se las paso por WhatsApp. Porque ya pasaríamos a lo que es la elasticidad ingreso hoy, el próximo día.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, disculpe la pregunta. La primera como unidad o el primer examen, ¿hasta dónde hay que estudiar? Hasta el punto de equilibrio. Ah, bueno. Gracias, Lick. Creo que es página 113 del libro, les dije. Muy Sí, nos bien, dio 113. correcto. Ok, pues jóvenes, primero Dios, yo les deseo suerte y también deseenmela a mí, pues que la plataforma les responda a ustedes.